Te damos la bienvenida a Perlas Clínicas, una estrategia de medicina UdeA Ciencia, dirigida a estudiantes y profesionales del área de la salud que quieran profundizar sobre temas de actualidad para su práctica diaria. Le damos la bienvenida a todas las personas que nos están viendo el día de hoy. Bienvenidos al nuevo capítulo de video podcast de la Estrategia de Perlas Clínicas a cargo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Yo soy Carolina Tobón, soy estudiante de la facultad y el día de hoy nos encontramos con el doctor Gabriel Jaime Montoya. El doctor es psiquiatra, es magíster en salud sexual y sexología clínica, es doctor en bioética y también es docente titular de la Facultad de Medicina. Muchas gracias por la invitación para compartir este espacio de difusión y actualización del conocimiento. Muy bien, profe. El día de hoy vamos a tratar un tema bastante interesante que es convergencias entre salud sexual y salud mental. Profe, lo primero que debemos hablar para abordar este tema es algo que ya tiene muchísimo auge en las redes sociales, se habla mucho de salud sexual, de salud mental, pero es mejor primero esclarecer los conceptos. ¿Qué entendemos por salud sexual? La salud sexual es una parte de la salud integral, ¿ya? Y tiene que ver con el bienestar sexual. Es muy interesante porque la Organización Mundial de la Salud nos habla también de una capacidad para disfrutar. Es decir, frente a otras definiciones que se basan mucho en la enfermedad, el dolor, aquí estamos concentrados en algo que es para disfrutar. Es decir, que reconociendo los derechos sexuales, por ejemplo, que hay un derecho al placer, entonces en la medida en que hay salud sexual, podemos disfrutar. La idea es que llegamos a tener encuentros sexuales que sean sanos, seguros, satisfactorios. En ese orden es que estamos hablando de salud sexual. Y es importante, y vuelvo y enfatizo en esto, en el respeto de los derechos sexuales. Porque esto implica, por ejemplo, que las personas que participan de un encuentro lo están haciendo con consentimiento, tienen capacidad de dar ese consentimiento, no se sienten presionadas o de alguna manera manipuladas para tener el encuentro. Listo. Profe, con esto que mencionas, ¿podemos entender entonces estos criterios que dabas como una sexualidad sana o tenemos otro concepto? Sí, la sexualidad sana es una sexualidad que tiene consecuencias positivas. Tendríamos que pensarlo en ese orden, que tenga consecuencias positivas. Es decir, que el encuentro, y estoy diciendo, quiero ser también enfático en esto, no solamente tenemos que pensar en un encuentro coital, no, estamos hablando de un encuentro que puede ser de mensajes, de miradas, de tocamientos, de piel a piel, y ahí en ese sentido entonces tendríamos la posibilidad de proyectarnos y, digámoslo así, fomentar la salud sexual de todas las personas, pero teniendo en cuenta que se estén respetando los derechos sexuales, eso es fundamental, y es parte de la difusión que hacemos desde nuestra alma mater, para que las personas conozcan que esos derechos, tenemos derecho al placer sexual, pero obviamente respetando los derechos de los otros. Listo, profe. Por otro lado, ¿qué entendemos con el concepto de salud mental? Salud mental es también otra parte de esa dimensión grande, la salud integral, y alude a ese estado también, otro estado de bienestar relacionado con muchas esferas, principalmente con el estado de ánimo, con nuestras emociones, con nuestro desempeño cognitivo, que muchas veces no advertimos eso, los olvidos, ciertas cosas que pueden estar perjudicando la salud mental, pero también alude a otras esferas relacionadas, por ejemplo, con ciclos biológicos como el sueño, la alimentación y algo también fundamental, la interacción social, es decir, la funcionalidad que tenemos en la medida en que nos encontramos con las otras personas. Esto alude a la funcionalidad en pareja, en familia, en la escuela, en la universidad, en el trabajo. Es decir, esa persona que logra tener capacidades para lograr enfrentar los retos que tiene cada día el vivir en esta vida. Profe, ¿podríamos decir entonces que la salud sexual hace parte de la salud mental? ¿Cómo se juntan estas Claro, dos? ese es justo el tema al que me he dedicado toda la vida profesional, a tratar de advertir y de señalar cómo es esto. Muchas veces la salud sexual queda como relegada incluso desde el área de psiquiatría. Es decir, nos concentramos más y con sobrada razón en tratar a las personas con esquizofrenia, trastorno bipolar, pero la salud sexual quedaba relegada, ¿ya? Y entonces empezamos a ver dificultades porque muchas veces pasa algo también que no quisiéramos los psiquiatras que pasara, y es que ciertas medicaciones, por ejemplo antidepresivos, cierto, no todos, no hay que llevarse esa idea generalizada, pueden generar disfunción sexual. Lo otro es que muchas veces el asunto de la sexualidad queda como camuflado por un asunto que tiene que ver con esto que hoy estamos tratando de procurar,
hablar de sexualidad. Entonces hay limitaciones que incluso pueden provenir desde la misma formación en el pregrado. Entonces muchas veces no instalamos el tema cuando se les da la formación digámoslo así, en historia clínica y usted pregunta por la sexualidad. Y hay como unas resistencias profundas en ese aspecto. Pero los estudios nos demuestran que la mayoría de pacientes, cuando son encuestados, agradecen que se les pregunte por la sexualidad. Entonces, claro, hace parte de la salud mental porque también habla de un bienestar. Hay algo que viene a mi mente en este momento y es que cuando uno trabaja con personas que tienen problemas sexuales, trastornos sexuales, suelen tener algo que llamamos rumiación. Todo el día están ahí como pensando, y esto, y yo soy el único, yo soy la única, se me va a acabar el matrimonio, me va a acabar la pareja, yo nunca voy a tener familia, porque piensan que eso es algo exclusivamente de ellos. Y el problema es que socializar, por ejemplo, los trastornos sexuales no es tan fácil. Es decir, de pronto la gente te dirá, ve, te salió un granito, es una apnea, eso sirve para la apnea, sirve tal cosa. Pero si una persona, por ejemplo, tiene disfunción eréctil, le cuesta más socializarlo, ¿ya? Porque entonces va a decir, o tiene problemas, por ejemplo, de dolor durante la penetración. Son cosas que se suelen reservar. E infortunadamente también puede suceder otra situación, que cuando consulten al personal de salud no sean escuchados. Es decir, que eso que es también importante dentro de su salud mental, pues no sea como escuchado. Y se haga énfasis, por ejemplo, en otras cosas, el sueño, que es importante, la alimentación, todo eso es importante, pero siempre haya quedado como en un segundo plano, relegada el aspecto de la salud sexual. Qué bueno pensar que los colombianos cada día sean más sanos sexualmente, pero no se nos viene la idea, o sea, no hay como los mensajes en los grandes medios de comunicación de decir, bueno, usted siente placer con sus encuentros sexuales, usted se siente bien con su pareja, usted tiene la posibilidad de crecer sexualmente. Eso como que nos queda como en un segundo plano. Profe, ahorita mencionabas que hay algunos medicamentos precisamente que se usan en el medio que pueden afectar la sexualidad de las personas, sea el deseo o la excitabilidad de los mismos, ¿cierto? ¿Qué medicamentos hay en ese medio? Sí, hay que decirlo y quiero que quede el mensaje claro porque en muchos casos tenemos que emplear los medicamentos, ¿ya? Y también quiero hacer otra advertencia, no en todas las personas se producen esos efectos secundarios. Eso es algo que tenemos que investigar. Probablemente hay variables farmacogenéticas, en fin, que hacen que una persona reciba el medicamento y no presente la disfunción sexual. Aclaro pues ese punto para no satanizar, digamos, porque ya tenemos muchos problemas los que trabajamos en psiquiatría, en la aceptación de la terapia psicofarmacológica para que enseguida pues haya más resistencia frente a esto. Sabemos que hay medicamentos, sobre todo el perfil de lo que llamamos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ahí me perdonan el término tan complejo para el público en general, son medicamentos que se emplean muy frecuentemente en la atención clínica para problemas de ansiedad y de depresión. Yo creo que las personas que nos están escuchando podrán haber alguna vez escuchado fluoxetina, sertralina, por ejemplo, o paroxetina. Entonces, esos medicamentos en ciertas personas pueden producir descenso del deseo sexual. Un paciente en estos días me decía, es como una apatía para todo. Eso le servía para bajar los niveles de ansiedad que tenía por otras cosas, pero esa apatía a nivel sexual no sirve mucho porque como que le da lo mismo estar o no con su pareja. Entonces, estos medicamentos pueden generar esto, pero también los que trabajamos en esta área jugamos con dosis, jugamos con qué tipo de medicamento puede ser más propicio para una persona. Y también quiero aclarar, no todas las personas van a presentar disfunción sexual. Quiero aclarar algo importante, Caro, y es que muchas veces el trastorno de base es el que genera el problema del deseo y la excitación. Para que identifiquemos realmente quién es el agente que produce el problema. Hablemos, por ejemplo, de depresión. Entonces puede ser que la depresión, en su comienzo, produce algo que se llama, técnicamente le llamamos anedonia. Anedonia es la pérdida del gusto por las cosas placenteras de la vida. Imagínate que te deje de gustar lo que tanto te gusta, es lo que te distrae, lo que te entusiasma. Yo sé que te gusta estudiar mucho, imagínate. Claro que hay otras fuentes de entretenimiento, pero que te deje de gustar estudiar, aprender, por ejemplo, que te deje de gustar hacer deporte, bailar. Eso lo llamamos anedonia. Y para muchas personas con problemas de depresión, por ejemplo, la anedonia hace que tengan problemas del deseo. Es decir, algo en lo que se divertían, con lo que pasaban bueno, que era la actividad sexual, ya pierde, digámoslo así, ese interés,
ese protagonismo. Por eso ellos lo denominan como un aplanamiento, ¿ya? Pero producido inicialmente por la enfermedad, ¿ya? Entonces hay veces que se puede agravar si ya instalamos un tratamiento que agrave o profundice eso, pero también quiero aclarar como psiquiatra en este aspecto, y es que el tratamiento puede hacer que esa anedonia se corrija. O sea, le podemos dar sertralina, fluoxetina y se corrigió, para que también entendamos la medida de lo que significa abordar estos efectos de los medicamentos. Pero entonces, en este caso, las patologías psiquiátricas pueden ocasionar alteraciones en el deseo sexual. Sin embargo, una alteración sexual puede ocasionar alguna patología psiquiátrica. Uy, claro, claro, estás ahí en la cresta de la ola, porque es justamente los últimos estudios en los últimos 5 años han empezado a describir este asunto, que pues los psiquiatras habitualmente no pensábamos, hombre, un problema de eyaculación, un problema de dolor durante el encuentro sexual, eso sí llegará a producir un cuadro severo, sí. Infortunadamente, en mi práctica clínica he tenido pacientes, por ejemplo, con eyaculación precoz, hombres jóvenes con eyaculación rápida, que hacen unos cuadros depresivos secundarios a la disfunción con ideación suicida. Es decir, uno dice, tan grave llega a ser, tanto tiene repercusión en su autoestima, en su interacción social, que pierden como el sentido de la vida. Entonces, claro, hay como un golpe de frente para uno decir, uy, aquí estamos frente a un problema que afecta a muchas personas. Llevémonos el dato, un tercio de la población mundial puede experimentar alguna forma de disfunción sexual. Eso es mucha gente. O sea, eso es mucha gente la que puede estar afectada. Entonces, claro, lo tienes muy claro y quiero que quede el mensaje también muy explícito. Sí, ciertamente, en ciertos casos de disfunciones sexuales, por lo general con un grado de severidad significativo, se altera la autoestima, se altera el estado de ánimo, se altera la funcionalidad, y esto puede llevar a que podamos encontrar en estas personas cuadros de depresión, de ansiedad y otros elementos. Profe, estas disfunciones o trastornos sexuales también vienen muy de la mano por tabús y prejuicios de la sociedad. ¿Esto empeora el cuadro psiquiátrico? Sí, lo puede empeorar, claro que sí, en el sentido en que tengamos, digámoslo así, una mala concepción de lo que es vivir la sexualidad, porque muchas veces no tuvimos una adecuada educación. Yo con frecuencia con mis estudiantes de pregrado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia les digo en clase, a ver, levanten la mano quienes recibieron alguna clasecita de educación sexual. Primero era el desierto ahí con las bolas de heno porque se lo levantaban 1 o 2. Ya cada vez son más, pero no son todos, ¿ya? Y esto hace que muchas veces, claro, esto, donde no hay educación, donde no hay información científica adecuada, ese espacio lo llenan con cualquier otra cosa, con mitos, tabúes, con mentiras, fake news, cosas que incluso ahora se propagan más que primero la transmisión era voz a voz, 1 a 1, pero ahora una mentira sexual sobre la función sexual se expande infinitamente. Y hay un inconveniente, y es que las personas no tienen cómo contrastar. ¿Eso que me están diciendo es cierto o no? Entonces, claro, puede ser que la persona piense, por ejemplo, hay algo que me sucede con muchas mujeres jóvenes. Piensan que tener dolor sexual durante el encuentro sexual, durante el coito, es normal. Piensan que eso es normal, que eso es como parte del sacrificio que tienen que tener por vivir una experiencia sexual. No. Es decir, y transmitir esa idea de generación en generación es muy nocivo, porque probablemente no lo están haciendo bien, la posición no sea la adecuada, falta lubricación, en fin, una cantidad de cosas que podemos hacer. Entonces, claro, por supuesto, donde hay falta de educación y formación, allí va entonces a llegar una cantidad como de información que es basura y que infortunadamente se replica. Por eso el interés desde la facultad de transmitir este mensaje a la comunidad. Es decir, mire, busque ayuda. Esto es además otro derecho sexual, el derecho a buscar información y a recibir tratamiento para que su sexualidad se mejore. ¿Ya? Y aquí estoy hablando de algo también importante. Cuando hablamos de educación sexual, a ratos pensamos solamente como en adolescentes, ¿ya? Nos quedamos ahí y sí mucho en adultos jóvenes. Pero nosotros tenemos una brecha enorme. Tenemos hoy adultos mayores que eso sí que nunca recibieron una educación sexual. Por lo menos a la generación mía le tocó comportamiento salud, que era una materia que daban por allá en 10º y 11º. Pero antes no había nada. Entonces aquí tenemos que pensar que todos estamos constantemente educándonos.
todos. Y que también, por supuesto, los que se dedican profundamente a trabajar la educación sexual, lo entienden como un fenómeno que va en todo el curso de vida, es decir, en el ciclo de vida, proporcional a cada momento de tu vida. Es decir, hay una información para una niña, un niño de 4 años, dosificada, adecuada para su comprensión y su manejo cognitivo y emocional. Habrá otra para una niña y un niño de 9 años, para un adolescente de 14, 15 y así. Y también hay que hacer una información para un adulto de 70 años, y también hay que hacer un trabajo allí de difusión y, digámoslo así, de transmisión adecuada del conocimiento. Claro que sí, profe. Otra de las cosas que mencionabas ahora, que de hecho es bastante interesante, una proporción muy grande de la población general tiene algún tipo de disfunción o trastorno sexual. Sin embargo, ¿cuáles son los motivos de consulta más frecuentes en el medio? Sí, vamos a aclarar. Obviamente esto depende esencialmente pues, del sexo género. En los hombres sabemos que hay un debate cabeza a cabeza entre la disfunción eréctil, el trastorno eréctil y la eyaculación rápida. Sabemos que hay como un cabeza a cabeza. Obviamente, y esto quiero aclarar también, el asunto de la eyaculación rápida no es un asunto solo de hombres jóvenes. También eso puede permanecer a lo largo del curso de vida. Entonces, claro, podríamos encontrar ahí en los hombres, ubicarnos más en esto. Y en la mujer definitivamente el que se lleva la cabecera es el bajo deseo sexual. Es decir, es muy frecuente el bajo deseo sexual, pero también está presente la ausencia de orgasmo y también los problemas de dolor. Los problemas de dolor se volvieron también como protagónicos en la investigación sexológica desde hace por ahí unos 8 a 10 años, porque precisamente por eso que les decía hace un momento, se pensaba que era normal. Es decir, había una normalización del dolor y no tiene por qué ser así. Entonces hay cada vez más investigaciones que nos permiten entonces, claro, tener más posibilidad de llegar a las personas. Y hay algo que advierto yo gratamente, y es que cada vez más las personas preguntan espontáneamente. Es decir, lo que tenemos es que abrir justamente estos espacios para que las personas pregunten, para ver si lo que están experimentando es normal o anormal, ¿ya? También hay algo importante en sexología clínica. Hay muchas veces problemas sexuales. Esos problemas sexuales se resuelven con información. Es decir, hay personas que están dando vueltas y dicen, ¿lo que estoy haciendo lo estoy haciendo mal? ¿Esto sí será normal o no? Muchas veces es solo educación que se hace en una consulta. Otros sí son disfunciones o trastornos. Y en este caso, pues entonces recurrimos a medicamentos, psicoterapia, técnicas de la terapia sexual que ayudan a que las personas y las parejas logren encontrar un punto de armonía y obtener más salud sexual. Profe, sin duda, el médico general es la puerta de entrada Ajá. para el ingreso a un sistema de salud, sobre todo cuando las personas tienen alguna afectación o alguna queja. Nosotros como médicos generales, ¿qué podemos hacer para mejorar la calidad de vida de estas personas y cuándo deberíamos remitir a otro profesional o especialidad? Sí, claro. Quiero hacer énfasis en esto. La atención primaria, el papel de los médicos y las médicas generales es protagónico en esto. A los estudiantes con frecuencia les digo, si pudieron hablar de sexualidad en la consulta, ya ganaron. Y es eso, precisamente, el poder instalar el tema. ¿Qué pueden hacer? Escuchar. Es que muchas veces el paciente o la paciente vienen ya con una queja construida, un motivo de consulta construido, y necesitan es que ese profesional se muestre con apertura, con recepción. Yo aquí quiero señalar también otros colegas en salud que también hacen una gran labor de canalización. Estoy hablando de todo el personal de enfermería, todo el personal de enfermería. Muchos de ellos y ellas son los que nos llevan, digamos, a detectar que hay algo que revisar allí. Los psicólogos también, hasta los odontólogos, ¿ya? O sea, todos los que estemos cuidando gente, en algún momento algo tenemos que ver con eso, ¿ya? Sí. Una trabajadora social también puede detectar que una pareja no está funcionando bien y que requieren atención. Entonces, ¿cuál es ese papel? El papel de detección. Ciertamente, muchas de estas disfunciones pueden tener un abordaje primario. Quiero que también tengan esto. Hay que tener formación, obviamente, pero cada vez tenemos más recursos disponibles para saber cómo podemos hacer un abordaje inicial de una persona con bajo deseo sexual, de una persona con dolor sexual o con alguna alteración de su funcionalidad en la erección, en la eyaculación. Esto es algo que se puede hacer desde la atención primaria, ¿ya? Es lo que quiero hacer énfasis.
O por supuesto, como en todo el sistema, pues en algunos momentos los casos de los pacientes no siempre son de fácil resolución, requerirán el aporte de un especialista en ginecología, obstetricia, medicina interna o psiquiatría para poder dar como el soporte. Y también quiero aquí visibilizar mucho porque es un asunto de integración de especialidades de conocimiento. Es decir, la medicina aporta, pero psicología también aporta. Es decir, muchas veces hay una gran labor que se puede hacer desde allí, desde la psicoterapia con psicología, que contribuye al bienestar sexual de las personas. Listo. Profe, nosotros durante todo el día dejamos una cajita de preguntas en el Instagram preguntándole a la población general que sigue el Instagram qué preguntas le harían frente a convergencia entre salud mental y salud sexual a un experto en el tema. Te voy a leer la primera pregunta que hicieron, que de hecho las dos van muy de la mano, que es con el uso de la pornografía. La primera pregunta es, ¿cómo se puede identificar tempranamente un trastorno de adicción a la pornografía? Muy bien, ahí estamos en un tema de discusión, ¿ya? Es decir, ¿qué categoría le damos a eso? Porque hay una discusión, digámoslo así, de los especialistas y qué categoría patológica, digamos, para decirlo más fácil, le podemos dar. Es importante entender que como en todo consumo de cualquier o sustancias o material sexualmente explícito o compras, en fin, comida, en fin, hay que advertir el grado de control sobre ese consumo, ¿ya? Entonces, claro, hay que entender primero que estamos en una realidad en donde casi que la mitad de las consultas a internet son buscando material sexualmente explícito. Entonces ahí hay que decirlo, erradicar la pornografía es una industria completísima que busca cada vez producir más utilidades, va a estar ahí siempre, ¿ya? Incluso aunque usted no quiera, muchas veces le va a llegar. Entonces también advertir como que esto va a estar siempre presente. ¿Qué es lo que hacemos para que esa persona que consume ese producto, digamos, lo advierta si está consumiéndolo excesivamente, ¿ya? Ya hablé de la capacidad de control, pero también hay que advertir sobre el asunto en donde la persona pierde funcionalidad. Entonces, por decir algo, en vez de conectarse a la clase de la universidad o ir presencialmente, se queda viendo pornografía. El consumo es excesivo, es decir, es por horas. Es decir, incluso en los casos más complicados podemos encontrar que ni tan siquiera hay excitación. No hay excitación sexual, pero no se puede despegar. Es decir, es un consumo que se eslabona uno con otro, ¿ya? Y la persona, aclaro muy bien, pierde el control y pierde funcionalidad. Incluso porque le podemos añadir otro elemento, y es que la misma persona experimenta malestar. Dice, esto que estoy haciendo, como que no está bien. Yo primero consumía, pasaba bueno un ratico, o lo hacía incluso en compañía de mi pareja, pero ya ahora esto se me lleva todo el día, ¿ya? Y también hay otros detrimentos. Por ejemplo, hay personas que llegan a gastar excesivas cantidades de dinero consumiendo material porno en sitios muy especiales donde cobran mucho. Y ahí estaríamos como pensando en ese grado de alerta. Estoy como señalando las red flags, las banderas rojas. Lo otro es cuando ya dejas de lado a tu pareja, por ejemplo. Es decir, ya no estás interesado en buscar contactos reales, sino que todo está concentrado o abocado allí a la pornografía. Yo en las clases les digo a los estudiantes, mire, la pornografía está allí, hay que saber, no se puede erradicar, pero hay que entenderla en ciertos momentos como un medicamento. Es decir, para algunas personas que no tienen pareja puede ser algo que disfruten para tener un autoerotismo, o sea que tendría, digamos, una indicación, una dosis. Pero es que en esto también hay sobredosis, pues intoxicación y envenenamiento. Es decir, demasiado, 8 o 10 horas al día dedicados a ver porno. También hay contraindicaciones. Hay personas a las que observar este material no los excita, les parece repugnante, no ayuda a la vida en pareja. Entonces, para ellos no es eso, ¿ya? Para ellos no es eso. Y también puede tener efectos adversos. Es decir, tal vez el efecto adverso más delicado de esto es que la persona no tenga un pensamiento crítico sobre lo que está viendo. Porque esta industria está desarrollada para producir unos hiperdesempeños, unas fantasías elaboradísimas, porque es que si no la gente no lo vería. Tienen que ser cosas que resulten extraordinarias. Entonces, claro, la puesta en escena apunta a ese hiperdesempeño sexual. Entonces, claro, alguien que tiene un sexo común y corriente, digámoslo así, el criollo, el común y corriente, pues se va a sentir como en desventaja,
porque la industria está pensada en el casting de los actores, las actrices, las escenografías, la iluminación para producir un efecto de una exaltación de una fantasía. Yo sé, ahí también hay una cantidad de problemas de explotación del cuerpo femenino, también del cuerpo masculino, en fin, pero a lo que quiero llegar es la capacidad de leer el material. Y eso tampoco nos lo enseñan. Bueno, y estoy hablando de porno legal. Bueno, pues obviamente estamos hablando de pornografía legal. Entonces, claro, entender que muchas veces las personas ven el material, pero dicen, ¿y yo tengo que hacer eso? No, ese contorsionismo no lo tienes que hacer. No tienes que tener ese tipo de posiciones que por lo más muchas veces son incómodas, además. Son muy escenográficas, pero no siempre son llevables a la vida real. O sea, pensar que en la vida real no es siempre como está saliendo allí. Profe, usted también mencionaba algo que de hecho va muy de la mano con la otra pregunta, que es cómo precisamente la pornografía afecta al deseo sexual. Sí, en algunos casos, yo pienso que hay que pensar muy bien por qué una persona llega a abusar del uso del material pornográfico. También nosotros en psiquiatría, en sexología, tenemos una expresión que es la sexualización de la ansiedad. Es decir, hay personas que tienen problemas en la vida cotidiana, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, y muchas veces la sexualidad es como la canalización para como sentir bien un ratico. Entonces empiezan a consumir más material como del que deberían como estar consumiendo. Entonces, claro, están allí ellos en ese punto en donde se siente que hay como una búsqueda como de bienestar temporal, ya, de bienestar temporal con el material pornográfico, pero que además no se pueden desprender de él, como les indicaba hace un momento. Entonces, claro, hay como un punto en donde la persona también empieza a experimentar una suerte de aislamiento, ya, una suerte de aislamiento, y ya no se motiva como a tener deseo, por ejemplo, por su pareja o por buscar otras personas, porque en ciertos casos, sobre todo, aquí quiero advertir, digamos, personas que tienen y buscan un material muy particular. Podríamos decir que en ciertos casos casi que de contenido parafílico, unas fantasías como muy difíciles de llevar a cabo en la realidad o que con la pareja no se podrían resolver. Por ejemplo, ciertas técnicas de amarre, en fin, que la pareja no toleraría. Entonces lleva como un retiro, digámoslo así, como el interés de estar con la pareja. Eso puede comprometer el deseo sexual, ¿ya? Listo. Profe, muchísimas gracias. Creo que con esta conversación ya queda más que claro que es necesario hacerle huequito a hablar un poco de sexualidad para contextualizar obviamente al público general y a nosotros también como personal salud, qué hacer si nos llega un paciente a consulta con estas quejas o cómo abordarlo, cómo sacarle esa información al paciente. Sí, claro que sí. Creo que estamos iniciando parte de otro proceso que de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia hemos querido hacer de formación, de fomento de la salud sexual. Y obviamente todas las personas que están interesadas, pues allí de la facultad, tenemos ese compromiso y ese entusiasmo también de hacer trabajo en salud por la salud sexual. Claro que sí, profe. Para todas las personas que nos vieron y nos escucharon el día de hoy, les agradecemos por estar aquí. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Spotify como Medicina UDA Ciencia. Nos vemos en otro episodio.